Estamos en el edificio más singular de España, en el kilómetro cero, y en la torre más conocida de todos los españoles, que sintoniza con millones de ellos cada 31 de diciembre para las campanadas. Por tanto, esta torre es un símbolo de lo que es Madrid y de lo que es España, que es suma de muchos distintos, pero que laten como este reloj al unísono. Este edificio, desde que es la sede de la Comunidad de Madrid, significa pues, la esencia de la madrileñidad. Tiene un carácter simbólico. Lo que ocurre en la Puerta del Sol se expande y es no solamente conocido, sino que acaba condicionando comportamientos en toda España. La Real Casa de Correos es historia viva no solo de Madrid, sino de España. Aquí hay un acto político, literario, esto se llena de gente. El centro de Madrid es esto. Hasta el siglo XVIII, cuando se construye la Casa de Correos, la Real Casa de Correos, esta era una encrucijada de caminos con un extraño espacio como plaza, más una conexión de caminos que una plaza propiamente dicha. Cuando se elige el espacio para construir la Casa de Correos, eligen a un arquitecto vinculado con las obras reales, que era Ventura Rodríguez Tizón, que es el que plantea la transformación del espacio a través de las dos grandes manzanas que se dirigían hacia el sur, la manzana 205 y 206. Cuando Fernando VI muere, viene a España su hermanastro, Carlos III, ocupando el trono en 1759. Y con su venida viene una nueva forma de hacer ciudad. La llegada de Carlos III supuso muchos cambios para Madrid y, como no podía ser menos, pues también afectó al proyecto de la Casa de Correos. Se cambia el arquitecto Ventura Rodríguez es sustituido por un arquitecto francés, se cambia esa orientación italiana de los edificios por un edificio más neoclásico y también rompe lo que era la construcción típica de la zona. Frente a esos edificios de piedra blanca, pues se va a un sistema con mucho color en el que se introduce el ladrillo. Ese edificio, en la época en la que se proyectaba un gran patio para que las caravanas que portaban el correo pudieran circular, funcionó como Casa de Correos, pues era uno de los mentideros de la vida. Los madrileños venían aquí pues, a enterarse de lo que pasaba en Madrid. Los dos grandes cuadros que Goya le dedica a los levantamientos del 2 de mayo, que es la carga de los mamelucos en la Puerta del Sol y los fusilamientos del 3 de mayo, no se reconoce el espacio físico. Pero lo que sí sabemos es los hechos que ocurren en el 2 de mayo aquí en la Puerta del Sol, porque se reprodujeron hasta la saciedad por distintos grabadores del siglo XIX. La centralidad de la Puerta del Sol como el origen del que se marcan todas las carreteras es en 1856, es cuando se marca geográficamente, y quizás el mejor homenaje que se le hace al promotor del proyecto de la Casa de Correos, a Fernando VI, que fue el que impulsó la red de carreteras. En el 1854 la reina Isabel II decide remodelar la Puerta del Sol y, entre otros los edificios que hay que sacrificar, que es la Iglesia del Buen Suceso, que era la que tenía el reloj que hasta entonces pues, marcaba las horas de los madrileños. Un año después ese reloj se instala en la Puerta del Sol. Pero parece ser que ese reloj pues, era del motivo de chance y chirigota de los madrileños porque no funcionaba todo lo correcto que debiera. 11 años después, el relojero de nombre Rodríguez Losada, un relojero prestigioso con formación del Reino Unido, pues decide regalar a Madrid un nuevo reloj. Pero para ello hubo que hacer una torre sobre el frontón para albergar ese reloj. Desde el 1909 se celebra la entrada del año con las tradicionales uvas, porque aquel año fue un año en el que pues, la naturaleza fue generosa y hubo una buena cosecha, y entonces los viticultores regalaron uvas. Fue una tradición que se fue extendiendo al resto del país. Pero dato curioso es que en el año 1930 ya el rey Alfonso XIII había celebrado junto con todos los madrileños la entrada del año. Eso sí, no lo hizo como rey, sino como ciudadano anónimo. En 1931 el edificio tiene una importancia sustancial porque es el lugar donde se convocan los resultados de las elecciones municipales del 14 de abril, la proclamación de la Segunda República.
Ese 14 de abril de 1931 se constituye en la Real Casa de Correos el Gobierno Provisional de la República, con los miembros del Comité Revolucionario que habían impulsado la caída de la monarquía de Alfonso XIII. Al estallar la Guerra Civil, la Real Casa de Correos es el Ministerio de Gobernación del Frente Popular. Desde aquí, a partir del 4 de agosto de 1936, se va a coordinar la actividad de limpieza de retaguardia de las centenares de checas que funcionan en Madrid de partidos y sindicatos, con el resultado del secuestro, tortura y asesinato de miles de madrileños, incluidos mujeres y niños. Al terminar la Guerra Civil, como va a suceder en tantos edificios que habían servido a la represión republicana, el régimen franquista va a utilizar la Real Casa de Correos para llevar a cabo la represión contra los vencidos. Aquí se va a instalar la Dirección General de Seguridad y va a ser uno de los centros de persecución, detención y tortura de los perdedores de la guerra. En los años 40 venían los republicanos que eran detenidos en Francia por la Gestapo, y es verdad que el primer punto de llegada era la DGS aquí en la Puerta del Sol. Durante y después de la guerra, aquí hubo muchas barbaridades, aquí en este edificio. Se torturaba a la gente, se le maltrataba, etc. Por eso, cuando era ministro del Interior, José Barrionuevo, amigo personal mío, que fuimos concejales a la vez con don Enrique Tierno, me llamó una mañana y me dijo: quiero deshacerme de la Dirección General de Seguridad. Y yo creo que te viene bien como sitio de la presidencia de la Comunidad de Madrid. El hecho de que la comunidad autónoma estuviera en la Puerta del Sol es un lugar muy representativo de Madrid. Hicimos una operación compleja y yo creo que de éxito con el Ayuntamiento y con la Comunidad de Madrid. Yo había sido teniente de alcalde con Enrique Tierno, con el profe, y Leguina había sido concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, pues tenemos una relación muy próxima, estupenda, magnífica. Nos reunimos, Barrionuevo, Leguina y yo, en varias ocasiones, estuvimos barajando muchas posibilidades. Al final llegamos al acuerdo de hacer un intercambio entre las tres administraciones y al final el resultado fue el que estamos celebrando hoy aquí, 40 años después. Lo veo como un triunfo de la democracia y de la voluntad de acordar entre administraciones públicas. Cuando yo tomé posesión como presidente, en 1995, en este mismo despacho, mi antecesor, Joaquín Leguina, me dio 3 consejos. Uno de ellos fue: tienes que rehabilitar la Puerta del Sol. Y además me dijo: hazlo inmediatamente, porque si no lo presupuestas en el primer ejercicio, luego no te van a dejar hacerlo porque vas a tener otras muchas obligaciones. Estuvimos hablando un rato largo y me dijo: ¿qué hacemos con este edificio? Digo: no lo dudes, arréglalo entero, porque teníamos un proyecto arquitectónico de recuperación del edificio. Y ese proyecto lo habían hecho los arquitectos de la comunidad. Esto no te va a costar muy caro, no se van a meter contigo los medios de comunicación que me tienen a mí frito, y hacer el edificio que merece la pena. Y así lo hizo. Le hice caso y creo con toda sinceridad que con la iniciativa de Joaquín, instituyéndolo, y con la reforma arquitectónica que nosotros hicimos, conseguimos que hoy los madrileños estemos orgullosos, por supuesto, de nuestra institución, de la comunidad autónoma, pero orgullosos de su sede, de la Real Casa de Correos. La inauguración de la rehabilitación fue un acontecimiento importante, muy importante. Fue un día de enorme felicidad.
porque habíamos conseguido terminar lo que había empezado Joaquín Leguina, dotar de dignidad a través de su sede a la propia institución. Yo recuerdo cuando después del 11 de marzo, de los terribles atentados que tuvieron lugar con muchísimos fallecidos, aquí colocamos una placa gemela de la que existía ya del 2 de mayo de 1808. Era un homenaje a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los conductores de los taxis, de todos los coches que habían llevado el día del atentado a los familiares. En fin, fue un momento verdaderamente muy emocionante, el más terrible atentado que ha tenido lugar en Madrid, sin duda. No puedo olvidar cómo la puerta de este edificio, durante los años terribles de ETA, se convirtió en el punto de encuentro donde los madrileños manifestábamos esa repulsa. Cada vez que había un atentado, cada vez que había un muerto, aquí, sin ninguna distinción de colores políticos, representábamos el dolor de los madrileños. Es absolutamente indudable que para la generación de madrileños que hoy habitamos nuestra ciudad y nuestra comunidad, no es el pasado de la proclamación de la República, no es el pasado de la Casa de Correos, no es el pasado de la Dirección General de Seguridad con lo que nosotros identificamos este edificio. Lo identificamos con el presente, que además proyectamos hacia el futuro, es decir, con la presidencia de la Comunidad de Madrid. A mí me gustó mucho el poder empezar a hacer, ya desde el primer año, en las Navidades del 2015, las primeras Navidades en Sol. Y hubo tal afluencia de chavales, de padres que vinieron a la Puerta del Sol, que creo que fue importante porque se abrió, creo que por primera vez, a todo el mundo y durante muchos días seguidos, la Casa de Correos, la casa de todos los madrileños, realmente en una actividad abierta y para todos y muy bonita. Es un edificio al que ahora se le quiere resignificar malamente, es decir, con un solo significado. Fijar el edificio solo a una de estas etapas sería, a mi modo de ver, un disparate. Este edificio ha sido muchísimas cosas y ellos quieren resignificar una que lo único que hace es resucitar el guerracivilismo, el enfrentamiento entre españoles, el olvido de lo que fue la transición, que fue el espíritu de concordia y de colaboración entre todos, y el consenso por el que conseguimos en el año 78 una Constitución que no es de nadie porque quiere ser de todos. En la transición nuestros políticos nos dieron ese ejemplo de ser capaces de dejar las diferencias de lado y de avanzar todos juntos, y creo que ahora está ocurriendo todo lo contrario. Realmente es una pena. Porque nos obligaría a resignificar igualmente el resto de los edificios madrileños. Cuando yo formé parte del comisionado de la memoria histórica que hizo la alcaldesa Carmena, una de las primeras iniciativas que se pretendían era poner en este edificio una placa recordando los años negros, oscuros, terribles, por otro lado, de la dictadura de Franco y de su sede de la Dirección General de Seguridad. A mí me parecía bien, siempre y cuando se pusieran en todas y cada una de las 355 checas de Madrid una placa parecida, ¿no? Esto era, como sabemos, es un disparate. Pero la idea de Barrionuevo era acabar con el estigma que tenía esta casa. El estigma que no debe volver a esta casa. Bueno, yo creo que este edificio se ha recuperado para la democracia. En septiembre del 73 yo estaba aquí detenido y estaba siendo interrogado junto a mi mujer por colaboración con los sindicalistas del proceso 1001. Una persona que por ser sindicalista en el año 1973 fuera detenida y ahora esté asistiendo aquí a actos oficiales, pues yo lo veo como un gran triunfo de la democracia y como algo por lo que yo luché durante muchos años en la época de la clandestinidad.
Es decir, donde había antes represión y tortura, ahora hay un símbolo democrático que nos debe de llenar de orgullo a todos los madrileños y a todos los demócratas. Yo, que soy muy viejo, estuve encarcelado en los calabozos de este edificio. De modo que haber pasado del calabozo a este patio supongo que es un ascenso social. No, yo creo... Mi padre estuvo preso en este edificio en el año 1956 por ser monárquico y por defender las libertades que él quería para España. Estoy absolutamente convencido que el orgullo de mi padre, si estuviese vivo, no es que se recordase que había estado preso aquí cuando no había libertades, sino que se recordase que hoy este edificio lo que representa es la mayor manifestación de democracia que podemos tener los ciudadanos eligiendo a nuestros gobernantes a través de las urnas. Eso es lo que tenemos que celebrar.